Muy bien. Vamos a empezar. El día de hoy nos ha tocado hablar sobre enfermedades pericárdicas. Hay que recordar que esto es una enfermedad o es una patología bastante amplia que se puede presentar en diferentes escenarios, colegas. Principalmente para esto tenemos que tomar en referencia a algunas guías en particular. Yo les sugiero que puedan ampliar quizás el tema con la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que es la ACAC, que es bastante completa, la del 2018, e incluso ya está traducida al español en la revista de la Sociedad Española de Cardiología. De esa forma quizás puedan ampliar algunos temas adicionales. Lo que sí es importante que puedan revisar los tratados que ya están en su sílabus, como son los tratados de medicina interna de CECID, que son muy importantes para que puedan consolidar la información. No es demasiado el tema en amplitud, así que lo van a poder leer fácilmente en un día. Bien, vamos a empezar en enfermedad pericárdica. Los objetivos principales de hoy es tratar de definir en qué consiste una enfermedad pericárdica y qué es una pericarditis. Número 2 es tratar de diferenciar qué son los síndromes pericárdicos y por qué los catalogamos o los diferenciamos así. Tercero es cómo llego a poder diagnosticar una enfermedad pericárdica o una pericarditis. Cuarto, cuál va a ser mi abordaje terapéutico o farmacológico o quirúrgico ante un evento pericárdico. Y finalmente, pues alguna evidencia científica que sustenta el marco teórico de la terapéutica, porque ese es el enfoque que deben tener ustedes como en la parte de medicina. Bien, vamos a empezar. Entonces, vamos a definir sobre el tema de la pericarditis. Para poder sacar una definición, yo les sugiero, y lo ponen bastante claro como enfermedad pericárdica en la literatura del CECIL, está bastante claro, y también en la guía que se encuentra de la Sociedad Española, como pueden ver aquí, la de 2015. Ahora, cuando nosotros indagamos un término, yo les hago una sugerencia, que siempre entren y busquen en la página web del PubMed. En PubMed principalmente se encuentra una opción que se llama Mesh. Como pueden ver aquí, el Mesh es como una base de datos donde se encuentran los nombres o las enfermedades, por así decirlas, y les da un diagnóstico o les da la definición exacta sobre el tema que están buscando. Porque hay algunos conceptos o hay algunas definiciones que varían mucho de país en país o de continente en continente. Entonces, el objetivo es tratar de hablar un mismo idioma, en mismos términos para evitar complicaciones y de esa forma poder hacer o leer o interpretar artículos científicos de forma más clara. Según la definición MESH, hay que recordar que una enfermedad pericárdica no es otra cosa que es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio en el pericardio y que tiene una gran variedad de orígenes. Incluidos estos pueden ser procesos infecciosos, pueden ser neoplasias, procesos autoinmunes o inclusive inducidas por fármacos. Por lo tanto, tenemos una gran variedad, pero que todas se resumen en un proceso inflamatorio del pericárdico. Ahora, además de ello, esto puede estar agregado con un evento de un derrame pericárdico y que puede evolucionar a una pericarditis constrictiva. Por lo tanto, cuando uno enfoca un diagnóstico de enfermedad pericárdica como pericarditis, debe tener en consideración el concepto de presencia de derrame pericárdico probable, es decir, puede o no estar, más una posibilidad de que en el tiempo termine llevándonos a una pericarditis constrictiva, según la bibliografía que está en la diapositiva. Bien. Bien, entonces vamos a ver el pericardio. Como pueden ver, el pericardio
es como una membrana que está conformada por dos láminas, dos capas, un pericardio visceral y un pericardio parietal. El pericardio es muy importante porque es como una barrera, una protección del corazón ante injurias o ante estructuras de las estructuras aledañas. Por así decirlo, estas dos capas permiten dar una protección ante infecciones aledañas, para ser más concretos, y también permita una lubricación permanente en el movimiento tanto diastólico como sistólico del corazón, es decir, un movimiento de frotación que tienen entre las dos paredes del pericardio, y de esa forma el corazón va a poder mantenerse. Por lo tanto, entre el pericardio y pericardio parietal y el pericardio visceral siempre debe haber una ligera capa de líquido que suele ir entre 15 a 50 milímetros de mercurio, perdón, 5 milímetros de agua. Y eso quiere decir que siempre va a haber una pequeña cantidad de líquido mínima. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay un proceso inflamatorio, ese líquido va a empezar a incrementarse por un fenómeno que se llama un trasudado o un fenómeno que es un exudado. Por lo tanto, al haber mayor cantidad de inflamación, va a haber mayor cantidad de fluido o de líquido. O en su defecto, si la inflamación viene del corazón, como una miocarditis, esta puede inflamar al tejido pericárdico, en este caso visceral, y por ende generar también líquido y mayor incremento en su volumen. Y cuando hay más volumen, el pericardio parietal, que es el pericardio que está por fuera, no va a tener una distensibilidad rápida, es una distensibilidad lenta, progresiva, lo que quiere decir que si nosotros llenamos bruscamente ese líquido, esa cavidad con volumen, el corazón va a entrar en un fenómeno que se llama taponamiento cardíaco. El taponamiento va a ser la incapacidad que va a tener en este caso el corazón para poder expandirse en diástole, y por ende pues no va a poder bombear la sangre que normalmente debe hacerlo, y sería paso previo al exitus letalis del paciente. Es así también que existen varias causas que pueden generar, como lo dice en la definición. Entonces, hay que recordar que las causas pueden ser de múltiples formas. Veamos aquí un poco, hay que indagar un poco acerca del tejido pericárdico, por favor. Bien. Como pueden ver aquí en la imagen, normalmente hay un líquido pericárdico presente y el pericardio parietal está llegando no solamente hasta el corazón, sino llega a cubrir gran parte de estructuras de los vasos mayores, tanto de la aorta y de la pulmonar, es importante, y de la vena cava. Por lo tanto, tiene una extensión vascular. Además de ello, forma parte importante en la función del ciclo cardíaco para poder mejorar la contracción y la relajación y la contracción del ventrículo izquierdo en nuestros pacientes. Veamos además, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay una inflamación, ya sea una inflamación por el pericardio parietal, por una infección externa? Puede generarse una secreción purulenta o una secreción inflamatoria. O en su defecto, si hay una inflamación del tejido miocárdico, como una miocarditis o un infarto agudo de miocardio, puede generar la inflamación por dentro, y eso también repercutir sobre la estructura del pericardio. Ahora, recordemos que en un caso tenemos la pericarditis per se, y en otro caso tenemos la miopericarditis, que son dos cosas totalmente diferentes. Son dos contextos, dos escenarios clínicos diferentes, porque la miopericarditis implica compromiso miocárdico, injuria miocárdica, indica gravedad
en el paciente indica que probabilidad de arritmias e incluso de muerte en el paciente. Ahora, ¿qué pasa? Luego de un evento inflamatorio, como cualquier tejido, suele formarse una fibrosis. Esa fibrosis en el tejido pericárdico con el tiempo puede hacer constricción, es decir, el tejido pierde su capacidad elástica y al perder la capacidad elástica se va a poner duro, se va a poner rígido, entonces no va a tener la capacidad de expansión y por ende el corazón, así no tenga mucho volumen, ya no va a poder expandirse. Entonces va a ser como un corazón metido dentro de una cáscara de huevo, para que me entiendan. De esa forma el corazón va a perder esa capacidad de diástole completa y va a generar lo que nosotros llamamos una pericarditis constrictiva, que es un diagnóstico clínico que solemos encontrar en pacientes que han tenido una pericarditis con un tratamiento no satisfactorio. Bien. Dato importante, los procesos inflamatorios que pueden generarse en el pericardio pueden ser de varias causas. Como ya les dije, pueden ser inflamatorias, infecciosas. Normalmente los procesos inflamatorios versus infecciosos van más por los procesos infecciosos. Es decir, los virus y las bacterias suelen generar estos problemas de pericarditis, principalmente la pericarditis viral. Es muy frecuente la pericarditis viral y preferentemente en jóvenes. La pericarditis bacteriana también suele presentarse aquí y en Perú es muy frecuente la pericarditis asociada a la tuberculosis. Y lamentablemente, pues ahora en esta etapa donde estamos bajo una situación de una pandemia viral, también hemos podido observar los médicos que estamos tratando este tipo de casos, pacientes con pericarditis por el coronavirus, que también tiene una repercusión bastante galopante y bastante difícil de manejar. Por lo tanto, esto también va a cambiar en la literatura, va a entrar este nuevo virus como parte, como un agente más en los desencadenantes de los procesos pericárdicos. Bien. Otro dato importante para que de forma resumida recuerden que la pericarditis no solamente va a ser un proceso inflamatorio de un inicio, también podríamos encontrar un fenómeno de taponamiento como enfermedad pericárdica. El taponamiento como tal puede ser por líquido, pero también puede ser por un trauma. Puede ser que tenga un paciente que esté manejando en su auto y tenga un accidente y con el timón choque el pecho y genera un trauma, una ruptura miocárdica el corazón. Y como el ventrículo derecho está casi en la parte anterior del pecho, en la parte anterior, eso va a ser más susceptible de daño en la válvula tricúspide y en el ventrículo derecho y suele generarse pues a veces rupturas y derrames pericárdicos producto de una discontinuidad en el tejido miocárdico. Y lo que vamos a encontrar por dentro es sangre. Otro dato también es que pueden encontrar una disección de aorta. La aorta se rompe un segmento y la sangre va a drenar básicamente a todo el líquido, a todo el saco pericárdico. Y eso va a generar en el paciente pues una gran cantidad de volumen sanguíneo y por ende signos de taponamiento y eso termina en la muerte si no lo operamos de emergencia. Muy bien. Vamos a ver un poco de epidemiología sobre pericarditis o la enfermedad pericárdica. Suele presentarse en nosotros que hacemos emergencia, vemos casi en el 5% de los pacientes que vienen por un dolor torácico. Recuerden que el dolor de la pericarditis es un dolor de características más lancinantes o punzantes. Suelen hacer esas dos comparaciones. 5% es bastante.
y suelen tener además una prevalencia de casi el 0,1% de los hospitalizados. Por lo tanto, es muy poco que hospitalicemos pericarditis, salvo tengan compromiso o injuria miocárdica. Para eso ya vamos a ver el protocolo o el manejo, cómo se debe hacer cuando un paciente llega con nosotros a emergencia. Lamentablemente, pues los varones suelen tener un mayor riesgo de pericarditis, 2 veces más que las mujeres, y esto va asociado con la edad. A partir de los 16 años a 65 años, estos riesgos suelen incrementarse bastante de mayor magnitud. Por lo tanto, los varones lamentablemente tenemos este problema con mayor facilidad que las mujeres. La mortalidad que se ha evidenciado es en promedio 1,1%, no es alta, pues el tratamiento suele ir bastante bien si es que no hay compromiso miocárdico. Si solo es compromiso pericárdico, van bastante favorable. Doctor, ¿se pueden volver a enfermar? ¿Se puede volver a inflamar el pericardio? ¿Se puede volver a infectar? Sí. Las recurrencias suelen llegar inclusive al 30% de los pacientes y esto es en los primeros 18 meses. Estamos hablando prácticamente en menos de un año y medio. Por lo tanto, va a depender mucho de la etiología de la pericarditis que esté teniendo el paciente para poder llegar o disminuir estos eventos de recurrencia. Aquí les muestro una gráfica que está en el libro del Cecil, donde se encuentran las diferentes causas y etiologías principalmente de los procesos infecciosos. Tenemos la pericarditis de causa viral, como acá de etiología infecciosa, que es la más frecuente, y tenemos también la etiología bacteriana, la etiología fungal, o sea, por hongos, y parasitaria, que suele ser muy raros la parasitaria. Veamos qué son los más frecuentes. Entre los más comunes encontramos al ecovirus, al coxsackie virus, que son los más frecuentes, los ecovirus. Y dentro de ellos también encontramos a la influenza. Ahora, el parvovirus B19 tiene un alto porcentaje de encontrarse también en pacientes que llegan con este fenómeno inflamatorio viral y en menos cuantía encontramos a los pacientes con VIH o con virus de hepatitis C o hepatitis B. Los adenovirus también y cetovirus también se pueden ver, pero no llegan a tener la mayor incidencia que, por ejemplo, el parvovirus B19 o la influenza que pueden estar asociadas a ellos. Los adenovirus como tal también tienen un valor, una mayor facilidad de desencadenar estos agentes, esta inflamación pericárdica. Desde el punto de vista bacteriano, hemos visto que esta literatura es más anglosajona y americana, por lo tanto, se aleja un poco de nuestra realidad. Aquí nos hacen referencia que está muy, muy alto, es la Coxiella burnetii, pero en nuestro país y en América Latina es muy frecuente la pericarditis por tuberculosis. Es la más frecuente y la más representativa en nuestro país. En algunos países, inclusive en Europa, ya está erradicado en países esto y pues cambia mucho la estadística, pero recuérdense, primer agente bacteriano en pericarditis, tuberculosis. También podemos encontrar hongos y parásitos. Principalmente los hongos suelen presentarse en gente que está inmunocomprometida, que tiene deficiencia inmunológica y hace que proliferen mucho más rápido los hongos, principalmente las candidiasis en los pacientes que pueden estar asociados con HIV, la aspergilosis como tal. Muy bien. Parasitarios tenemos el toxoplasma y el echinococcus, pero son muy, muy raros. No he podido ver en los años de haber visto tantas pericarditis. Bueno, y en las pericarditis de etiología no infecciosas, que representan
el tercio de los casos, o sea, en menor cantidad, están las pericarditis autoinmunes, las neoplásicas y secundarias, en menor cuantía, las metabólicas o por trauma o por drogas. Aquí es importante, chicos, que se recuerden que la pericarditis autoinmune como causa no infecciosa suelen ser las que más se van a presentar en estos pacientes. Por ejemplo, ¿qué casos? Cuando hay una injuria pericárdica. ¿En cuándo? Cuando hay un síndrome coronario agudo, es decir, un infarto. Y posterior al infarto, si hay una inflamación, eso genera un proceso inflamatorio autoinmune y genera un daño y por lo tanto una pericarditis. Y ahí llamaríamos una miopericarditis. También podemos encontrar esto en pacientes que han recibido un trauma torácico y pueden generar una inflamación del pericardio, o en pacientes que han sido sometidos a una pericardiotomía a un tratamiento o una cirugía cardíaca y después de la cirugía, al cerrar, al suturar, hacen una inflamación del tejido y pueden generar una pericarditis posoperados del corazón. Muy bien. Raramente vamos a encontrar los orígenes iatrogénicos, o sea, de este grupo los menos frecuentes son los iatrogénicos, es decir, marcapasos o cateterismo. Me refiero a ellos como cuando hablamos de marcapaso, es cuando se coloca el cable, ingresa el cable por la vena, en este caso la vena yugular, y esta desciende a la vena cava superior, ingresa a la aurícula derecha, ingresa al ventrículo derecho y a veces cuando no llega a tener una buena captación, colocar un marcapaso transitorio en emergencia, a veces por intentar y por forzar podemos perforar el miocardio, se puede llegar a perforar y eso puede generar un evento pericárdico. Como ya les dije, puede ser inflamación, pero también puede ser por ruptura, puede ser un sangrado y un sangrado contenido gracias a la bolsa pericárdica. Los pericardios con procesos inflamatorios autoinmunes también han sido, en este caso, bastante frecuentes en pacientes que tienen enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico que va a la cabeza. Todo paciente que tiene lupus o LES, como le llaman, debería hacerse un screening cardiovascular preferentemente cada cierto periodo de tiempo. Yo sugeriría que se debería hacer por lo menos al inicio de su diagnóstico y un seguimiento anual y si hubiera algún síntoma asociado, pues suelen complicarse, suelen hacer procesos inflamatorios, pueden ser derrames pericárdicos. Otra enfermedad que también suele ser muy frecuente es la artritis reumatoide. Entonces tenemos el lupus y la artritis reumatoide que van a la cabeza y en menos frecuencia la sarcoidosis o las vasculitis que son muy raras. Así que no se olviden, lupus y artritis reumatoide van a la cabeza. El Sjögren, el síndrome de Sjögren suelen presentarse pero no como primera alternativa. Enfermedades pericárdicas neoplásicas también suelen evidenciarse, es decir, tumores primarios del pericardio, tumores. Hay que recordar que también aparte de los tumores hay quistes en el pericardio, pero los quistes no suelen generar síntomas, salvo el quiste sea demasiado grande y genere compresión. Si no es así, no suele generar mayor alteración y puede pasar toda la vida el paciente sin ningún síntoma. Por lo tanto, dentro de este grupo encontramos a la pericarditis neoplásica y dentro de ellos al mesotelioma. El mesotelioma que está asociado al pericardio como tumor puede ser causante de un evento inicial o desencadenante en la pericarditis. Por eso, uno al tener una pericarditis no debe quedarse con el diagnóstico de pericarditis, debe buscar una causa etiológica
para poder saber cuál fue el concepto. Lamentablemente, muchas veces el diagnóstico solamente queda en pericarditis y es un gran error que puede conllevar a no encontrar un tratamiento específico para el paciente. Bien, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el linfoma suelen ser como de origen metastásicos, una causa también. En este caso, la más frecuente, si ustedes me dicen, ¿cuál es más frecuente, doctor? ¿El pericarditis primario o el secundario? El secundario. El cáncer de pulmón y el cáncer de mama tienen una alta predilección para generar un derrame pericárdico. Hay un cáncer que aquí no está especificado, pero es el cáncer de tiroides. El cáncer tiroideo también está asociado muy frecuente a derrames y inflamación pericárdica. Así es que también tiene que estar como parte del plan de trabajo si ustedes en algún momento tienen un paciente con esta enfermedad. Dentro de las pericarditis metabólicas son, por ejemplo, la uremia y el mixedema. La uremia la vamos a encontrar en pacientes con enfermedad renal. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, están en fase terminal, suelen por la urea tan elevada, pueden hacer encefalopatías urémicas y suelen ir acompañados también por derrame pleural y derrame pericárdico, por una inflamación del pericardio, porque este contenido urémico se puede depositar y es en diferentes estructuras del cuerpo y esto puede desencadenar procesos inflamatorios mayores. El mixedema es producto de un estadio avanzado del hipotiroidismo y puede estar asociado también a eventos pericárdicos. El trauma ya lo hablamos, y dentro de las drogas que no deben olvidarse, de todas ellas, la que hay que tener en consideración es bastante útil, la doxorubicina. La doxorubicina, que son tratamientos que hemos utilizado bastante en pacientes para tratamientos oncológicos, suelen a estos procesos inflamatorios pericárdicos. Entonces, todo paciente que entra a un tratamiento quimioterápico debería hacerse seguimiento a través de imágenes para poder evidenciar que no haya una injuria, ya sea del pericardio o del miocardio. Fármacos como la procainamida, que no hay en Perú, se ha asociado a este episodio. Bueno, he tenido la posibilidad de usarlo, la probabilidad es muy baja de este fármaco de generar pericarditis, son muy raros, y bueno, pues y dentro de ellos, quizás la que más llama la atención son la fenitoína, ¿no? La fenitoína, que se utiliza bastante en diferentes pacientes, suele estar asociado a una enfermedad pericárdica asociada a las drogas. Veamos, los síndromes pericárdicos como tal, tenemos a los síndromes de una pericarditis, un síndrome de pericarditis, un síndrome, es decir, signos y síntomas del derrame pericárdico, a un síndrome con taponamiento pericárdico y a un síndrome de pericarditis constrictiva. Hay que recordar que dentro del síndrome de la pericarditis podemos encontrar una pericarditis aguda, una pericarditis incesante o crónica y una pericarditis recurrente. Y esto está definido en función del periodo o los tiempos que se van a presentar. Por lo tanto, las pericarditis van a depender si son solo inflamatorias, si están acompañadas de líquido, si están generando una repercusión hemodinámica como en el taponamiento, o si han dejado una secuela como en la pericarditis constrictiva. ¿Me entienden? El síndrome pericárdico entonces es un base a una evolución clínica de la enfermedad del pericardio. Hay muchas veces que los pacientes pueden tener pericarditis sin derrame, no llegan a ser derrame pericárdico. Así es que tampoco no debe ser patognomónico para ustedes que toda pericarditis debe tener derrame. Puede haber, no necesariamente es el primer criterio de diagnóstico, por si acaso.
Acá hay un dato que puse que el taponamiento cardíaco puede ocurrir sin pericarditis, obviamente. Digamos un taponamiento, alguien tiene un infarto agudo de miocardio y de pronto se adelgaza tanto la pared del ventrículo y se termina rompiendo. Y si se rompe el corazón, la sangre discurre directamente a la bolsa pericárdica, genera un proceso inflamatorio y genera un síndrome de taponamiento que es grave. Dentro del síndrome como tal, hay que recordar los síntomas y signos. Principalmente es el dolor. El dolor es un dolor pleurítico o un dolor lancinante o punzante. Hay un frote pericárdico o como le llaman acá, roce, es un sonido. El frote es en sístole y en diástole. Por lo tanto, se escucha en las dos fases del ciclo cardíaco. Suele ir asociado a derrame, pero no siempre. Si hay más derrame, la evolución de la enfermedad es más aparatosa, el empeoramiento es mayor. Ahora, cuando nosotros encontramos esto, solemos asociarlo para poder entenderlo a un electrocardiograma. En el electrocardiograma solemos encontrar una elevación difusa del segmento ST. Es decir, el segmento ST se eleva como si estuviéramos frente a un infarto agudo del miocardio ST elevado. Pero la diferencia es que el ST suele elevarse en forma difusa en varias derivadas. No solamente se eleva en las derivadas anteriores o en las derivadas inferiores o laterales, sino se eleva en, puede ser inferior y anterior, inferior lateral y anterior, ¿me entienden? Es bien difuso. Y también suele ir con una depresión del segmento PR del electrocardiograma. El PR suele ir deprimido, pero esto suele estar presente en las primeras semanas de la patología. A veces muchos pacientes llegan al hospital después de 1 o 2 semanas, ya cuando prácticamente el paciente ya está en un estadio avanzado. Lamentablemente a veces no nos permite ver toda la evolución clínica desde el inicio y para darle un tratamiento precoz. Recordemos que cuando hablamos de pericarditis crónica, es aquella pericarditis que suele darse cuando va más allá de 3 meses de evolución. O sea, le damos un tratamiento y no mejora en las primeras semanas, hasta más o menos entre las 4 semanas, el mes, mes y medio, no mejora, pasa hasta los 3 meses, se convierte en crónica. Si la pericarditis dura más de un mes, es decir, 4 semanas, pero menos de 3 meses, nosotros le llamamos pericarditis incesante. Por lo tanto, la pericarditis incesante no debe pasar los 3 meses. La pericarditis recurrente es un dato importante porque no es lo mismo una crónica de una recurrente. La recurrente es aquella donde un paciente ha tenido un primer evento de pericarditis y luego se sana, está sin molestias, no hay daño pericárdico, todo está bien, pero debe pasar por lo menos un mes sin haber tenido ya ningún evento. Si vuelve a presentar después de un mes otro evento, se le llama pericarditis recurrente. Si es más de 3 meses, pericarditis crónica. Si es de un mes, más de un mes, hasta 3 meses, solemos llamarle pericarditis incesante. Y pericarditis aguda, por consiguiente, es aquella menos de un mes. En census estricto, a veces le damos entre un mes y un mes y medio, pero basándonos un poco en las guías, deberíamos considerarlo en un proceso que se da en el periodo menor a un mes. Muy bien, aquí tenemos la pericarditis aguda con los síntomas, pero hay que recordar un dato importante, las manifestaciones clínicas y los síntomas respiratorios o gastrointestinales. La pericarditis suele generar dolor torácico, un dolor lancinante pero asociado a la respiración.
Cuando uno hace inspiraciones profundas, siente como punciones en el pecho y que mejoran en el paciente cuando se coloca en una posición inclinada hacia adelante o totalmente tirado. Suele disminuir el dolor. Entonces, si hay cambios posturales del dolor del corazón, dolor pericárdico en un paciente al movimiento, hay que sospechar que podríamos estar frente a una pericarditis. Tercero, bueno, la estructura pericárdica ya lo hemos visto, las capas que tienen, y también sabemos que debe haber un volumen de líquido que no debe sobrepasar los 50 ml. Los dolores suelen presentarse en el 95% de los casos. Por lo tanto, es una causa frecuente de ingreso a emergencia, no por pericarditis, sino por pensando que es un infarto agudo de miocardio. Y si tiene el paciente enfermedad renal, es más frecuente. Ahora, el dolor puede ser lancinante y suele ir acompañado en algunos pacientes con sensación de tos o sensación de que como si tuviera una inflamación en la tráquea que le quiere hacer toser constantemente. Eso también suele presentar los pacientes en el inicio de la enfermedad, una sensación de tos y que aumenta el dolor con la inspiración preferentemente. Muy bien. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de diagnóstico y de diferencia cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de infarto. Porque ha habido casos que se han tratado pacientes como un infarto agudo de miocardio, se les ha dado terapia completa, inclusive han llegado hasta el cateterismo cardíaco y lamentablemente no era no era un infarto, era una pericarditis. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Veamos, dentro del frote pericárdico, como ya les dije, se puede presentar tanto entre S1 y S2, es decir, en la sístole, como en la diástole. Ahora, normalmente uno cómo debe auscultar en estos casos. Ustedes tienen un estetoscopio con doble membrana, es decir, la parte del diafragma grande y la parte del diafragma pequeño. Ahora, los que tienen estetoscopios quizás más avanzados, los Master o los Cardiology, suelen tener una membrana que dependen de la capacidad de compresión que uno realiza sobre esto. Por lo tanto, hay que conocer bien el estetoscopio que cada uno tiene. Normalmente, para escuchar el frote pericárdico, se debe escuchar con la membrana pequeña, porque nos permite escuchar los sonidos graves, los tonos más graves, cuando las ondas sonoras son más amplias y más anchas. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo. Cuando estoy auscultando con un estetoscopio que solo tiene una membrana, no tiene las dos membranas, este es un estetoscopio cardiológico, van a encontrar que nosotros al presionar más vamos a captar las ondas más agudas, es decir, la longitud de onda más pequeña. Pero cuando presionamos menos, vamos a captar las longitudes de ondas más anchas, es decir, los sonidos más graves. Por lo tanto, por favor, cuando hagan la auscultación, y sospechan de pericarditis, tienen que auscultar sin presionar demasiado la campana o sin presionar mucho el diafragma, porque si no van a perder el sonido del grueso y van a percibir solo las de alta frecuencia y estas pues no van a escuchar nada. Entonces eso trae a veces a error en el examen clínico. Número 2 es que cuando se haga el examen siempre tienen que poner al paciente en una posición sentada y una posición inclinada hacia adelante para poder evidenciar los cambios del sonido, si aumenta o no aumenta el soplo a la posición. Es muy importante eso porque a veces el paciente al moverlo se evidencia con más nitidez este sonido y por lo tanto es un criterio fundamental para el diagnóstico clínico. Muy bien. Aquí les traigo unos datos que quisiera que se recuerden
y que no lo olviden, antes de avanzar un poco más sobre la clínica de la pericarditis, es que cuando hay un taponamiento cardíaco, como ven aquí, hay un famoso diagnóstico que se llama triada de Beck. Suelen preguntarles, chicos, en el examen del ENAM, en el examen para escoger sedes hospitalarias, para la residencia. Así es que, por favor, recuérdenlo. La triada de Beck consiste en una caída de la presión arterial, disminución de los ruidos cardíacos y un incremento de la elevación de la presión venosa. ¿Y cómo puedo ver, doctor, la presión venosa? Veo con la ingurgitación yugular marcada que tiene el paciente. Puedo tomarle la presión, está caída, y los ruidos cardíacos, obviamente, con el estetoscopio. Esa es la famosa triada de Beck, que es un signo y síntoma signos que tienen que evidenciar si están pensando que por ahí el paciente está con una pericarditis en el contexto de un derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. Para que se considere como tal un taponamiento per se, normalmente la presión, el pulso se puede volver paradójico. Y paradójico quiere decir que disminuye la presión casi 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Normalmente cuando nosotros inspiramos, la onda de pulso debe aumentar y cuando exhalamos, la onda de pulso disminuye ligeramente. Pero aquí es todo lo contrario. A la inspiración disminuye, porque al inspirar el corazón se trata de dilatar más, pero como hay una barrera de líquido, no le permite y por lo tanto el gasto cardíaco es bajo y eso hace que los pulsos no tengan la misma característica, entonces caen a la inspiración. Y eso solamente podemos verlo en un paciente cuando no tomándole la presión, sino esto se ve a través de un monitor cuando la presión, cuando se le coloca una línea arterial y a través de la línea arterial nosotros podemos hacer la evaluación de esta variación de pulso a través de una línea, de un catéter que está metido en la arteria del paciente, por favor. No vayan a tomar eso a través de la presión, porque la presión arterial tiene variaciones de 10 a 15 milímetros de mercurio, así es que no vayan a confundir el diagnóstico. También hay que tener en consideración que existe el signo de Kussmaul, que es el incremento de la presión con venosa a la inspiración, es decir, el paciente respira, inspira y se le empieza a ingurgitar las venas del cuello. Ese es un signo muy frecuente en el signo de Kussmaul. Por favor, no se olviden. Y finalmente, pues la actividad eléctrica sin pulso es cuando el corazón ya no late, pero en el monitor todavía se sigue viendo las ondas eléctricas. Todas ellas son parte de la clínica de un taponamiento cardíaco. Para inmediatamente saber cuál es la etiología, nosotros solemos utilizar el EcoFast, es decir, una ecografía rápida para poder plantear una pericardiocentesis, es decir, meter una aguja, un catéter y sacar el líquido que está tapando o que está disminuyendo la capacidad de dilatación del corazón. Muy bien, cuando uno tiene una sospecha diagnóstica de la pericarditis, entonces cuando yo tengo sospecha, lo primero que hago es pido un electrocardiograma, pido una placa de tórax, pido mi ecografía del corazón. Aparte, estos son los screening basales que ustedes tienen que buscar para ver que no tenga enfermedad renal, que no tenga enfermedad tiroides, que no tenga tuberculosis asociadas. Ok, le pido ello, pero si el paciente tiene criterios clínicos de otras causas, como por ejemplo tiene antecedentes de problemas tiroideos, tiene antecedente de HIV, antecedente de lupus, hay que indagar sobre eso, en qué condiciones está el lupus que tiene el paciente para saber si ese lupus está compensado o está descompensado. Igual el problema tiroideo, principalmente el hipotiroidismo, el HIV y
Y bueno, pues a ver también si ha tenido, un dato importante es indagar cuando está con ustedes y tienen una sospecha adicional, pedirle examen de hongos, pero el hongo se tiene que solicitar examen fúngico en líquido serológico, se hace cultivos para poder ver, puede ser cultivos de sangre para ello o cultivos del líquido que se ha sacado del corazón, del pericardio, perdón. Una prueba que también utilizamos y que no sé qué ha pasado, que en los últimos años se ha ido dejando, es el ASLO o conocido como ASO, que es los anticuerpos antiestreptolicina, que es cuando uno tiene la sospecha de que el paciente ha tenido fiebre reumática. Y la fiebre reumática en niños es muy frecuente que suele ir acompañado a veces enfermedades pericárdicas. Bueno, es lo más importante en estos casos. Ahora, vayan a buscar, el internista va a tener que indagar más allá de lo que hemos hablado, si hay sospecha de tumores, si hay sospecha de quistes, si hay sospecha de bacterias en general y tratar de indagar una por una hasta poder llegar al diagnóstico. Entonces, tomamos un electrocardiograma, aquí está lo que se detalla, el ST se eleva, el PR se deprime, principalmente en la derivada B5 y B6, y normalmente eso se da en las primeras horas o días. Pero en el estadio 2, que ya es después de una semana, muchas veces ya ni se ve, todo se normaliza. Pasado a la tercera etapa, pasado ya más de 2 a 3 semanas, el paciente puede tener T negativas que suelen ir desapareciendo progresivamente. Y en el estadio 4 prácticamente ya desaparecen las ondas T o en algunos pacientes quedan T negativas de forma permanente, pero no indica que tienen enfermedad coronaria. Vamos a ver un electrocardiograma. A ver, doctor Américo, ¿se escucha bien? Sí, doctor, se le escucha claro. Perfecto, doctor Américo, gracias. Muy bien, entonces, como estamos viendo en el electrocardiograma, pueden ver aquí la imagen en las derivadas que el ST está derivado en la cara lateral, que es la cara 1 y la cara ABL, se está elevando. Pero ven en la cara 2, en la cara inferior, 2, 3 y ABF, también está elevado el segmento ST en forma elevado. Uno que no tiene experiencia al inicio puede decir, doctor, esto es un infarto, un ST elevado y el paciente va a venir con dolor en la emergencia, entonces tienen que tener mucho cuidado. Y si ven las precordiales, aparentemente hay T altas, doctores, T picudas, es infarto. No, tengan cuidado, miren acá, acá se empieza a suprar el ST, se empieza a suprar. Entonces, un infarto no puede ser de estas características cuando hay un supradesnivel casi en todas las derivadas. El infarto suele generar un supradesnivel en zonas específicas, ya sea en la descendente anterior, en el territorio de la circunfleja o en el territorio de la coronaria derecha. Si no, pueden pensar que es un infarto y dejar pasar una pericarditis. Un dato adicional es esto. Cuando ven el ST se eleva, la línea o la flecha amarilla, ven que el PR se infradesnivela. Miren cómo hace esa caída, cómo hace esa bajada de la línea normal, se hace como una caída. Eso es un PR infradesnivelado y esto es un ST elevado. Y en ABR, donde es todo lo contrario, es como la derivada que se opone a todas las demás, vamos a encontrar el PR en vez de infradesnivelado, suprado, y el ST, en vez de supradesnivelado, infradesnivelado. O sea, es lo contrario porque es una derivada que se opone a las demás. Por lo tanto, es el espejo de las demás. Y vean en B5 y en B6 cómo el PR también se infradesnivela
y el STCLA. Entonces, tengan cuidado para no diagnosticar un infarto en el contexto de dolor cuando pudiese ser una pericarditis. O al contrario, no me vayan a diagnosticar una pericarditis cuando en el fondo es un infarto agudo de miocardio. Así que por favor hay que tener mucha consideración porque además del dolor y del electro, los pacientes les toman los exámenes de troponinas y en un gran porcentaje de estos pacientes tienen troponinas ligeramente elevadas. Eso hace que el médico de emergencias tenga que tomar decisiones drásticas y decisiones difíciles al momento de definir, porque va a decir, doctor, tiene troponinas, tiene CTLA, por lo tanto, pero los criterios electrocardiográficos tienen que mandar en esas circunstancias. Aquí ven la placa de tórax. Esto, como pueden ver en la parte superior, es una placa de tórax normal. Un corazón aparentemente normal. Está no tan normal, podría decir, porque está un poquito más crecido el ventrículo izquierdo, hipertrófico, para ser más exacto. Está hipertrófico y un poco más crecido el lado izquierdo, para quedarse. Pero me refiero a normal en el contexto de que no se ve pues un derrame o una imagen en el pericardio. Pero si vemos esta otra placa, miren aquí. Aquí se ve una cosa grande, una imagen radiopaca. Radiopaca significa blanco y radiolúcida significa negro. Por lo tanto, una imagen radiopaca bastante amplia y tiene doble contorno. Un contorno por aquí y un contorno por acá. Y ese doble contorno es lo que normalmente debe hacer suponer inmediatamente al médico de que podríamos estar ante la sospecha de un derrame pericárdico. Así es que debemos tomar inmediatamente acciones. ¿Qué hacemos? Le completamos la placa y tenemos que tener en consideración esto, que 200, pasado los 200 en 200 mililitros, son necesarios o son lo suficiente para poder ya ver que esté creciendo. O sea, pasado 200 ya uno lo puede ver claramente en la placa, pero menos de 200 es muy difícil, muy difícil. Hemos tenido casos que hemos visto placas inclusive hasta de 1500 de volumen almacenado en el líquido pericárdico, en el saco pericárdico. 1,5 litros, chicos. Entonces, y eso es porque se va llenando crónicamente. Pero lo que más sorprende es cómo puede soportar la gente hasta ese extremo. Porque eso debe fastidiar, eso debe generar síntomas, pero lamentablemente a veces la idiosincrasia hace que lleguen al hospital en la última fase de su enfermedad. La ecografía. La ecografía es un patrón, un examen, perdón, que es muy importante hacerlo al paciente para poder medir el líquido que está alrededor. Ahora vamos a ver cómo se ve el líquido a través de ecografías. Pero también tienen que pedir, por favor, no se olviden solicitar siempre troponina, ya sea la troponina I o la troponina T, de la que disponga su hospital, para descartar que no haya compromiso miocárdico, porque si hay troponina elevada, lo más probable es que estemos frente a una miopericarditis. Y hay que pedir PCR y BCG para completar el concepto inicial de inflamación. Si ahí está inflamado, el PCR va a estar elevado y el BCG elevado. Muy bien. Los demás exámenes suelen estar presentes, puede haber fiebre si es por infección, suele estar alterado el ANA, si es lupus, HIV, ya esto lo van a ver ya en la parte ya de hospitalización. Pero en emergencia, por favor, PCR, troponina, su hemograma inicial, su placa de tórax, su electro, inmediatamente se ven esto, llaman al cardiólogo y si ustedes se han entrenado en ecografías, pueden hacerle una ecografía en emergencia para saber si tiene derrame, para poder iniciar terapia de emergencia o terapia de mantenimiento, porque hay dos escenarios, un paciente grave o un paciente que puede ser manejado hospitalariamente. Esto es una ecografía.
En el ecocardiograma del corazón, acá se ve el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la aurícula derecha. Aquí se ve el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda abajo, la aurícula derecha abajo. Cuando ven esta imagen, miren cómo al tratar de generar una dilatación, la aurícula, en vez de dilatarse, se hace esta muesca. En vez de abrirse como aquí, se hace esta muesca y colapsa. Eso se llama colapso auricular. Entonces, indica que hay una presión por fuera mayor que la presión de la aurícula. Por eso es que la llega a colapsar. Eso es un signo indirecto de taponamiento cardíaco. Y si ustedes ponen esta imagen en la ecografía y el doctor les dice, mira, y ven que el líquido tiene más presión que el ventrículo, por eso lo comprime, entonces eso ya tiene una gran repercusión hemodinámica. Eso hay que drenarlo inmediatamente porque si no el paciente puede fallecer. Aquí vemos ejemplo. Por ejemplo, miren acá, esto es un corte del corazón, como si fuera una naranja, por la mitad, se ve el ventrículo izquierdo y se ve el ventrículo derecho, cortado como una naranja. Entonces, y alrededor está la efusión pericárdica o el líquido pericárdico. Miren, de esa forma se va acumulando. Entonces, cuando se ve en sístole, aparentemente no llama la atención porque se está contrayendo todo. Pero cuando se da la diástole, cuando tienen que dilatarse, el ventrículo derecho, en vez de hacer dilatarse normalmente, queda totalmente colapsado. Este colapso diastólico del ventrículo derecho indica signo de gravedad, indica emergencia, indica que el paciente tiene que quedarse en shock trauma o en la unidad de cuidados intensivos para un tratamiento invasivo. Bien, entonces cuando nosotros nos llaman a la emergencia, subimos a la unidad de cuidados intensivos o shock trauma, le hacemos una ecografía del corazón y vamos a ver esto. Esto es una ecocardiografía que normalmente hacemos a los pacientes y en la ecografía, como pueden ver, ven cómo el corazón se contrae adecuadamente, se contrae, se cierra y se abre. El flujo que va pasando por aquí es de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ese flujo que pasa por aquí es la manifestación de estas ondas que están aquí al costado, que se llaman las ondas de flujo transmitral. Entonces, normalmente el flujo debería ser, toditos deberían ser iguales, el chorro de sangre debería ser igual. Pero ¿qué pasa? Cuando varía ese chorro de sangre con la inspiración y aumenta con la expiración, es decir, cuando yo inhalo, respiro profundo, aumento sangre en las cámaras derechas y al haber más presión en la cámara derecha, como no puede llenarse adecuadamente, se cae el flujo en el lado izquierdo y la onda, por lo tanto, disminuye. Y cuando exhalo, ya no le pongo mucha presión al lado derecho, la sangre pasa con mayor rapidez y por lo tanto el flujo transmitral se eleva. Y esa alternancia de picos que llamamos velocidad de onda E temprana o early es lo que se llama la variación de la onda E. Eso es un criterio ecocardiográfico para definir si varía más del 25% de la E mayor. Eso es lo que nosotros le damos como diagnóstico de taponamiento cardíaco y hay que trabajar inmediatamente. Entonces ya saben, chicos, que hay que pedir un ecocardiograma y hay que ver el flujo transmitral en la ecografía. De los 4 criterios que me vienen aquí, debo tener por lo menos 2 para definir que estamos frente a un episodio pericárdico, una pericarditis. Dolor, o soplo, o una elevación del ST con una depresión del PR, que hemos dicho. O en su defecto, líquido,
pericárdico. Si tiene por lo menos 2 de estos 4, podemos tener un diagnóstico altamente probable de una enfermedad pericárdica como pericarditis. Ahora, hay 2 cosas que tienen que recordar, que hay criterios de alto riesgo. Los criterios de alto riesgo son importantes recordarlos, porque en los criterios de alto riesgo está la fiebre, el dolor persistente, el taponamiento o un abundante líquido que no genere taponamiento pero abundante líquido, o en su defecto que el paciente no tolere los AINES, que es una parte del tratamiento, o que tenga troponina positiva, o que el paciente esté inmunosuprimido, que sea paciente VIH, lupus, LES, todo lo que hemos hablado, o que haya sido causa el problema después de un golpe, o que el paciente esté tomando anticoagulantes. No se olviden, si presenta alguno de estos criterios de alto riesgo, el paciente no se debe ir a su casa. El paciente tiene que quedarse hospitalizado, porque si ustedes lo mandan a casa, probablemente se complique la enfermedad porque nadie va a poder monitorizarlo ni tampoco va a poder darle un tratamiento más exhaustivo. Así que no se olviden, criterios de alto riesgo sencillos y hay que recordarlos. Si el paciente no tiene ninguno de estos criterios, entonces podría ser mandado a su domicilio para continuar el tratamiento ambulatorio. Entonces vemos acá el algoritmo, me dice si tengo una pericarditis, ya lo he diagnosticado con el las troponinas, perdón, el electrotroponinas, perdón, ecografía. Sí, entonces tenemos la sospecha, descarto que no tenga criterios de alto riesgo, no, entonces lo mando, puedo mandarlo, si no tiene criterios de alto riesgo y tiene respuesta a los AINES, puedo mandarlo a casa para seguimiento ambulatorio. Si el paciente no tiene buena respuesta al AINES o no tolera los AINES, debería quedarse. Ahora, si yo lo mando de la emergencia a casa, no lo mando para control en un mes, lo tengo que mandar para un control en una semana. Por favor, no se olviden, en una semana como máximo. Y si es preferible, ustedes mismos, el que lo ha visto, que lo controle, porque el paciente en una semana tiene que ser evaluado para ver si ha mejorado con los AINES, porque si no ha mejorado, entra a este grupo a riesgo moderado y el paciente tiene que pasar inmediatamente a hospitalización. Entonces, no es que le doy y chao, sino es, le doy, tengo que hacerle seguir para poder definir su evolución, porque son cosas que pueden llevar a la muerte. Entonces, el paciente llega con un dolor, diagnóstico sindrómico pericárdico y el paciente tiene líquido. Le hemos visto en la ecografía, tiene un volumen abundante. Cuando medimos la distancia del líquido es más de 20 milímetros de distancia, o sea, 2 centímetros de ancho de líquido. Entonces tenemos que preguntar si tiene criterios de mayores o de sospecha de malignidad, presencia de ellos, para definir si vamos a optar o no por un tratamiento médico o por un tratamiento más agresivo, como una ventana pericárdica. Entonces, como ahorita estamos en emergencia y tenemos líquido más de 20, no le hacemos nada, vemos que no tiene factores de riesgo, le damos sus AINES y lo mandamos a casa y controlemos una semana, mientras le hemos pedido los exámenes respectivos. Pero si el paciente tiene factores de riesgo, criterios de alto riesgo, como les he dicho, entonces el paciente se queda. Pero si el paciente tiene signos de taponamiento cardíaco, esto ya no sigue este patrón, sino sigue la cruz de la emergencia. El paciente inmediatamente tiene que pasar a shock trauma para hacerle el drenaje pericárdico. Dentro de las etiologías
que hacemos en la clasificación, dentro de los derrames más frecuentes que hemos encontrado en nuestro país han sido por tuberculosis y la segunda por neoplasias. Pero los derrames por tuberculosis nos han ido muy bien con pericardiocentesis, pero los derrames por neoplasia no, porque ellos le sacamos el líquido y en menos de un mes otra vez se ha vuelto a llenar de líquido. Entonces no lo podemos estar pinchando a cada rato a un paciente. Entonces en estos pacientes la mejor opción cuando tienen tratamiento oncológico mayormente es la posibilidad de una ventana pericárdica, es decir, una cirugía pequeña para poder hacer que el corazón no se esté llenando ni se esté generando como una bolsa de presión constantemente. Muy bien. Acá es un dato que no se olviden, que un derrame pericárdico grande es cuando sobrepasa los 20 milímetros, moderado de 10 a 20 y leve menos de 10. Para ustedes, me basta con que recuerden este dato. Cuando sobrepasa 20 milímetros de espesor en el pericardio ya se considera severo o grande. Los derrames no siempre son circulares, líquido limpio, también pueden ser purulento, loculados. Entonces ahí es importante definir porque si es loculado, segmentado, no vamos a poder hacer una pericardiocentesis, sino vamos a tener que mandarlo a que le hagan una ventana pericárdica para que puedan drenar, porque con la aguja que yo tengo voy a limpiar un pedacito, pero todo el resto va a quedar lleno de secreción. Entonces, como pueden ver aquí, esto es una pericardiocentesis. Miren aquí el doctor ha ingresado con una aguja en la parte subsifoidea hasta el pericardio. El acceso es subsifoideo, más o menos a 1 centímetro hacia el lado izquierdo y con la aguja apuntando de preferencia hacia el hombro izquierdo. En este sentido, si no van a pinchar, si van hacia acá, van a pinchar el hígado. Tienen que pinchar hacia allá y cuando están ahí ya se van acomodando en la posición más adecuada. Y vean cómo el líquido tiene que salir. Tiene que salir de este color normalmente citrino, que es la mayor frecuencia de las pericarditis por inflamación viral. Suelen ser citrino. Pero si encuentran hemático rojo, puede ser que sea de origen oncológico. Y si lo encuentran purulento, puede ser de origen bacteriano. Y si es citrino, viral o oncológico o inflamatorio. Por lo tanto, si ya tengo este líquido, he sacado, por favor, no boten este líquido inicial que han retirado. El líquido que se saca tienen que inmediatamente mandarlo a exámenes. Se manda a hacer cultivo, se manda a hacer estudio citológico, se manda a hacer tinta china, se manda a hacer bioquímica de esto para saber la proteína, el DHL, para saber si cumple criterios de Lyme, es decir, para ver si tiene criterios de un trasudado o de un exudado. Entonces, nosotros tenemos que estudiar el líquido. Por favor, no lo vayan a desechar y todo con bastante higiene. Y siempre esto debe hacerse con una guía ecocardiográfica. No me vayan a pinchar a ciegas. Solamente si es que tienen los signos y síntomas de ello y no tienen otra cosa y el paciente se está muriendo, pues quizás, pero ya de todas formas habría una impericia ahí. Tendría que hacerse de preferencia siempre en un centro con un monitor, tiene que ser con una guía ecocardiográfica para evitar complicaciones y que no vayan a pinchar el corazón. Entonces, el paciente acá llega con el taponamiento, tiene los criterios mayores, lo hospitalizo y ¿qué le doy? Le doy AINES y colchicina. Me quitan la menos porque hemos visto que es mucho mejor la combinación entre ambos que cualquiera de ellos. Es la combinación. Ahora, si el paciente no tiene,
dice que podemos darle AINES para controlar el dolor en menos de 6 horas. Lo tenemos en su observación y si mejora, a casa. Y si no mejora y su control, acá dice 3 semanas, pero la guía europea indica claramente que debe ser a la semana, porque muchos de estos pacientes en una semana a veces no tienen buena respuesta y el dolor recrudece en las horas o al día siguiente o a los 3 días, entonces tiene que ser evaluado prontamente. Y si el paciente no va bien, habrá que hospitalizarlo. Esto es un paciente que se le tomó, se le encontró un gran derrame, como pueden ver acá el doble contorno que se evidencia, y cuando entró a hacerse la ventana, miren, el pericardio se abrió y dentro del pericardio había líquido. Entonces esto se aspira y se estudia para poder saber cuál es la etiología. Muy bien. Esto ya hemos visto, las causas frecuentes del taponamiento, del derrame pericárdico que pueden ser. El tratamiento. El tratamiento se resume en estas gráficas que están acá. Principalmente debemos dar a un paciente, si salimos ya, un tema aparte es el taponamiento, ahora vamos al manejo ya de los leves, de las pericarditis leves. Entonces, una pericarditis, entonces debo darle AINES o ácido acetil salicílico. Entonces, tengo estas dos, no los dos, sino cualquiera de ambas. Y debo agregarle la colchicina como tratamiento. Hay estudios que han demostrado que la colchicina tiene un buen efecto para disminuir la recurrencia de la pericarditis y al mismo tiempo para mejorar la evolución de la inflamación pericárdica. Ahora, si ustedes dan AINES, por favor, en su tratamiento tiene que estar agregado un inhibidor de bomba de protones. No vayan a mandar a casa dándole altas dosis de AINES sin un inhibidor de bomba de protones. Si no, el paciente me va a regresar con intolerancia a los AINES y al mismo tiempo con una úlcera o una lesión gástrica. Por favor. Si no mejora parcialmente con esto, existe el corticoide, que viene a ser una terapia triple como parte del esquema terapéutico. Lo vamos a ver ahora en la placa. Ven el título, tratamiento de la pericarditis aguda. Te dice, puedes utilizar aspirina, puedes utilizar ibuprofeno y puedes utilizar colchicina. Yo les recomiendo, chicos, usen colchicina más ibuprofeno. Es lo que he utilizado en diferentes sitios que he podido estar, e inclusive en Europa. El ibuprofeno nos va bastante bien. El ibuprofeno normalmente es dosis de 600 miligramos cada 8 horas, como está aquí, y se debe dar más o menos de 1 a 2 semanas. Por eso el control debe ser a la semana. Entonces, yo suelo dejarlo aproximadamente 2 semanas y debo dar pautas en el sentido de disminuir la dosis de 200 miligramos cada semana. Entonces, más o menos la primera semana le doy 600 cada 8, la segunda semana le debo dejar más o menos 400 cada 8 horas aproximadamente, según cómo vaya viendo. La tableta, como ya saben, viene de 400. Ahora, la colchicina. La colchicina se debe dar si pesa menos de 70 kilos, 0,5 miligramos, una vez al día, y si pesa más de 70, 2 veces al día. Y no se debe dar en pacientes que tienen compromiso de insuficiencia renal. Entonces, si el paciente tiene un buen peso, debe ser 0,5, 2 veces al día. La tableta viene de 0,5 miligramos, así que no va a haber ningún problema en lo que puedan darlo al paciente de la colchicina. Y es importante que el tratamiento de la colchicina debe llegar a darse a 3 meses,
porque si lo dan menos de eso, el paciente puede no completar todo el tratamiento antiinflamatorio que está recibiendo y eso puede llevarlo a una recurrencia. ¿Ok? La aspirina lo pueden dar, sí, pero la aspirina es muy gastrolesivo y también altera el sistema de coagulación, así que de antiplaquetario, así que no es recomendable que lo utilicen como primera línea. ¿Qué debo monitorizar? El PCR para ver la inflamación y debo monitorizar el líquido, cómo está yendo el líquido pericárdico. Esto del PCR de preferencia al primer control de la semana y la efusión pericárdica de preferencia cada 2 meses o al tercer mes para ir viendo si debo hacer algún tratamiento más agresivo. Ojo, la aspirina no está recomendado tampoco en enfermedad renal y tampoco está indicado en enfermedad hepática grave. Así que solamente preferiría quedarme con el ibuprofeno y la colchicina. Si mi paciente entra en pericarditis recurrente, que eso es el otro esquema, vean que no va a variar, es lo mismo, pero le agrega aquí otra alternativa. Puedes utilizar, además del ibuprofeno, puedes utilizar indometacina. Les soy sincero que el ibuprofeno va a ir bien, así que mantengan la dosis del ibuprofeno, sigan con la misma reducción cada semana, pero ya no lo van a dar solo por 2 semanas, sino puede llegar a darse el ibuprofeno hasta por 1 o 2 meses. Así es que tiene que estar monitorizado porque existe un riesgo de daño renal y daño gástrico. Y debe ser agregado a la colchicina. La colchicina igual tiene las mismas pautas, pero debe verse por 6 meses. 6 meses. Muy bien. La colchicina no es necesario pautar dosis de reducción. Se tiene que mantener la misma dosis de iniciado, la misma dosis hasta el final. 6 meses. ¿Qué pasa? Si ustedes están con esto y no mejora el paciente, entonces entramos a lo que nos dice acá esta revisión del Nature, muy interesante, que pasado mi primer nivel de tratamiento, aspirina con colchicina, no mejoró, le puedo agregar corticoide. El corticoide más usado es la prednisona. Bueno, la prednisona más colchicina. Pero les voy a ser sinceros que es muy importante no suspender bruscamente los AINES, salvo haya una indicación específica. Entonces, normalmente solemos evitar esta doble terapia y en vez de ello utilizamos esta triple terapia, que es AINES, colchicina y corticoides. Triple terapia. Y con esta triple terapia nos va mucho mejor, pero la colchicina con AINES está indicado cuando es de origen inflamatorio, porque no puedes dar corticoides en un paciente que estás con sospecha de una pericarditis bacteriana. Si estás con sospecha de una pericarditis bacteriana, lo que vas a hacer es empeorar la enfermedad. Ahora, un dato importante, que existe un cuarto nivel de tratamiento que nosotros utilizamos, que es la inmunoglobulina y el anakinra. Actualmente utilizamos estos dos fármacos, inclusive en esta etapa de la que estamos pasando, donde hemos utilizado bastante anakinra con inmunoglobulina. Pero las inmunoglobulinas, ahora les voy a detallar cómo son y qué tipo de inmunoglobulinas deben dar como tratamiento en casos muy severos. Aquí ya es paciente hospitalizado, por favor. Y si no mejora con nada, pues plantear una pericardiectomía, porque si no el paciente se va a estar llenando de líquido y va a estar inflamándose y va a terminar en una constricción pericárdica. Bien, dato acá. Hay 2 estudios importantes, el estudio COPE Trial y el estudio ECAP Trial. En estos 2 estudios han demostrado que el NNT para mejorar, para encontrar una respuesta terapéutica con la colchicina en la recurrencia fue de 5 y en el ECAP Trial fue de 4.
Doctor, no entiendo, ¿qué es el NNT? Es la cantidad de números de pacientes que debo atender o que debo tratar para encontrar una respuesta a un fármaco. Entonces, quiere decir que de 5 pacientes, de tratando a 5 pacientes, uno ya me va a hacer una respuesta. Por lo tanto, cuanto más bajo sea el NNT, es mejor el fármaco. Entonces, según el ICAP Trial, hemos encontrado el NNT4 para pericarditis aguda y para pericarditis recurrente, el NNT3 según el estudio CORP. Por lo tanto, es recomendable mantener la dosis de la colchicina para evitar la pericarditis recurrente y como parte de manejo de la pericarditis aguda. Les dejo esta tabla para que recuerden cómo se administra la anakinra. La anakinra es una dosis de 1 miligramo por kilogramo al día, que es la dosis recomendada, y luego se pasa a 100 miligramos diariamente en el adulto. Y bueno, pues es un fármaco endovenoso que hay que administrarlo lentamente diluido. 3. Las inmunoglobulinas intravenosas también se deben utilizar. Normalmente utilizamos 500 miligramos diariamente por 5 días y vemos la respuesta rápidamente, especialmente en pacientes que están en unidades de la unidad de cuidados intensivos. La prednisona. Vamos a ver. Bien, todo está bien. Ok. La prednisona. La prednisona normalmente debemos dar 0,5 miligramos por kilogramo de peso. Si tu paciente tiene 60 kilos, le correspondería 30 miligramos de prednisona al día en tableta oral y darlo por lo menos por un mes, 4 semanas, por lo menos. Es una terapia severamente intensiva y solamente está indicado cuando es de origen inflamatorio o inclusive viral. Y debemos tener la consideración de que es una terapia de salvataje, por así decirlo, pero tienes que tener también unas precauciones cuando utilizamos prednisona. La prednisona, cuando damos 0,5 miligramos al día, tiene pautas de reducción. No es que le vamos a dar todos los días. Por ejemplo, si este paciente es un varón de 60 años y pesa 70 kilos, le debo dar su dosis 35 miligramos la primera semana. La segunda semana le tengo que bajar, dice, de 50 a 25 miligramos. Perdón, acá el paciente tiene 35 miligramos. Estamos en este grupo. Tengo que reducirle de 5 a 10 miligramos al día, diariamente, por cada 1 a 2 semanas. Entonces le correspondería a la siguiente semana 15 miligramos. Y para la semana siguiente, que ya estaría en el otro grupo, tendría que bajarle a 12,5 miligramos por 2 semanas. En conclusión, no le voy a dar prednisona la misma dosis altas todo el periodo, todas esas 2 semanas que le voy a estar dando el medicamento, o inclusive las 3 semanas que se puede llegar con el tratamiento, o en casos severos las 4 semanas. Debemos darle principalmente al paciente la dosis que sea necesaria. Cuando ya vemos que haya mejoría, ya se va retirando el fármaco y no se debe retirar bruscamente, sino desescalonadamente. Ahora, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué pasa cuando doy prednisona? Cuando ustedes dan prednisona, están generando un desequilibrio en el sistema de la cascada del cortisol. Entonces, esto va a generar una descalcificación rápida en el paciente. Por lo tanto, es recomendable combinar en un paciente que ya de por sí tiene daño o compromiso de calcio en sangre o calcio en los huesos, dar calcio 1500 miligramos con vitamina D. Es comúnmente conocido como el Maxucal, ¿no? Lo que venden en las farmacias para las personas con osteoporosis, le dan. Pero recuerden, es vitamina D, 1000 unidades. En cambio, el calcio que venden para la osteoporosis general
es una vitamina D de 300 unidades. Acá tiene que ser de 1000 unidades como terapia combinada si voy a utilizar prednisona porque genera una gran resorción ósea y eso hace que el paciente entre en una cascada pues de osteoporosis si no se atiende y si no se maneja adecuadamente. Y más si es un paciente con lupus. Le van a dar corticoides, 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 pobre mujer o pobre hombre que va a terminar haciendo una osteopenia y finalmente con fracturas y daños secundarios a la mala resorción del calcio. Ahora, una terapia aleatoria es adicionar los bifosfonatos, como por ejemplo el alendronato de calcio, o el ácido alendrónico, que viene de 70 miligramos una vez a la semana. También ha sido bastante breve como fijador de calcio. Pero bueno, dentro de las pautas, la recomendación es, si van a agregar corticoides, igual agréguenle calcio con vitamina D. Está pautado en las guías. El estudio Lancet me da mire aquí, para que tengan una idea de lo que hacen cuando ustedes están dando un corticoide. Cuando ustedes dan un corticoide, el corticoide, tenemos un corticoide endógeno. El corticoide endógeno mejora a través de unos mecanismos intermediarios, mejora la formación o la activación de los osteoclastos y se da la resorción del hueso. Y al mismo tiempo activa a los osteoblastos a que forman más hueso. Entonces se da un equilibrio, está en un equilibrio. Y además, estos osteoclastos provienen de un feedback positivo por la estimulación de las beta-cateninas y esto hace que haya mayor cantidad de osteoclastos. O sea, más osteoclastos se autoestimula y sigue un circuito normal por la vía endógena. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes dan calcio exógeno, corticoides exógenos como prednisona, la prednisona va a ingresar y ¿qué es lo que va a hacer en el osteoblasto? El osteoblasto va a inducirlo a una apoptosis. Y esta apoptosis obviamente va a inducir a disminución de la concentración de calcio óseo y al mismo tiempo estimula el osteoclasto y empieza una degradación masiva del hueso. Por lo tanto, no le doy células óseas y aumento su resorción. Por lo tanto, empeoro la estructura ósea. Y además de eso, a través de los mediadores como el WNT, nos permite disminuir la formación de la catenina y esa catenina ya no forma más osteoblastos, sino forma más tejido adiposo. Por eso el uso de corticoides te hace más gordito, más lleno de grasa y al mismo tiempo con más grasa y menos concentración de calcio en el tejido óseo. Por lo tanto, tener mucho cuidado en pacientes que van a utilizar corticoides de larga duración, como por ejemplo en los pacientes con pericarditis asociados a enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son factores de riesgo que empeora esto? Cuando el corticoide va más de 3 meses, o el paciente tiene más de 60 años, o es mujer, o el índice de masa corporal es bien bajo, menos de 24, o ya le han hecho una densitometría ósea y han encontrado que de por sí ya tiene osteopenia. Entonces son factores de riesgo que no puedo exponer a un paciente que va a estar por un tratamiento prolongado con los glucocorticoides como parte del tratamiento. Pero si solo voy a utilizar corticoides por un periodo corto, como hemos visto aquí, que la prednisona por 4 semanas no va a superar lo que es el mes de 2 a 4 semanas, pues en ese caso no voy a tener en consideración de darle toda esta terapia de combinatoria. Solamente es para pacientes que van a superar periodos prolongados o salvo el paciente tenga de base ya factores predisponentes de baja concentración ósea. Es decir, doctor, yo soy un paciente que sufre de osteoporosis y con alto riesgo de fractura de cadera.
que estoy en seguimiento con el reumatólogo, entonces nada que hacer. En ese paciente sí tiene que seguir su tratamiento con calcio y con vitamina. Otro medicamento que utilizamos es el anakinra. El anakinra, normalmente ya les explicamos que damos 1 miligramo por kilo de peso. Lo podemos utilizar subcutáneamente y bueno, pues es un medicamento que activa principalmente, actúa bloqueando a la interleuquina, al mecanismo de acción de la interleuquina 1. O sea, no bloquea a la interleuquina, sino bloquea al receptor de la interleuquina 1. Por lo tanto, es una terapia inmunoterapia, es una inmunoterapia de la interleuquina 1. Este mecanismo lo estamos utilizando actualmente en pacientes que están con el COVID y les estamos dando terapia con anakinra para ver la respuesta. No hemos tenido en un grupo de pacientes una muy buena evolución con ellos, pero sí nos han ido mejor con los que hemos bloqueado a la interleuquina 6. Por lo tanto, son fármacos que tienen que saberlo. O sea, no vayan a pasarlo por alto porque igual lo van a tener que manejar en algún momento. Son medicamentos, la inmunoterapia es el boom, lo que actualmente está cambiando el rumbo de las terapéuticas en pacientes críticos. Bien, ¿hay pericarditis asociadas? Sí, pericarditis ya hablamos, pericarditis asociadas a un infarto. Entonces, también hay que recordar que estas pericarditis asociadas a un infarto hay que tener mucho cuidado en qué momento uno debe hacer un cateterismo a un paciente. Si es un paciente que se ha infartado y el infarto ya es muy prolongado, es un infarto ya una necrosis, mucho tiempo tiene el paciente, ya pasó del periodo establecido, que son las 24 o 48 horas, y ha hecho ya necrosis, no debemos revascularizar ese tejido si ya está muerto, porque si lo revascularizo puedo generar una ruptura y por ende una inflamación del pericardio visceral y por ende una ruptura del tejido. ¿Qué más? Nos recomienda también tratar de hacer, cuando tenemos sospecha de pericarditis, resonancia magnética. La resonancia es una herramienta que utilizamos para ver si tiene edema en el tejido del corazón y si tiene también inflamación a nivel pericárdico. Nos permite medir el grosor del pericardio, pero no es la única alternativa. Así es que yo les propongo que la resonancia no lo tengan pues como primera opción, pues la resonancia no solamente eso, sino que tiene algunas indicaciones. Además de eso, no se puede usar en pacientes que tienen marcapaso o que tienen clips cerebrales. Bueno, y también con cierta precaución en algunos pacientes que tienen prótesis mecánicas antiguas, que no son las modernas. Ahora, un dato importante que no deben recordar, que no deben olvidarse, perdón, es que los pacientes que tienen pericarditis, la primera indicación en su RP tiene que ser el reposo. Si no le dan el reposo, el riesgo de más inflamación es mayor. Y si son deportistas, el paciente debe estar por lo menos 6 meses bajo reposo por el alto riesgo de hacer más complicaciones propias de la miopericarditis. Por lo tanto, reposo en pacientes en general. Muy bien. Ahora, doctores, pasado esto, ya pasamos el problema, dejamos el tratamiento, recuperamos al paciente, ya le quitamos el líquido, ya le hemos dado el corticoide, pero ¿qué pasa? Un grupo de estos pacientes lamentablemente va a evolucionar a una pericarditis constrictiva, es decir, el pericardio se pone tan duro como una cáscara de huevo y eso no va a permitir la expansión del corazón y finalmente va a generar como si fuera una barrera para la expansión. Y eso se llama pericarditis constrictiva. La causa más frecuente de la pericarditis constrictiva es la tuberculosis. Por lo tanto, hay pericarditis constrictivas
que pueden ser transitorias y crónicas. Las transitorias es cuando el tejido está fibroso, pero no se llega a cicatrizar totalmente. Y las crónicas es cuando formó la cicatriz y ahí sí, hagamos lo que hagamos, el paciente va a tener que ir a cirugía para sacar ese pericardio que está enfermo, porque si no el corazón no va a poder bombear adecuadamente la sangre. ¿Hay criterios con el ecocardiograma? Sí, hay criterios. También está el famoso 25% que les expliqué al inicio, pero hay otros criterios que no es necesario que los aprendan, pero que deben saber que sí hay criterios por ecografía. La tomografía y la resonancia sí son útiles. Dentro de ellas, yo les recomendaría que puedan hacer en estos casos la tomografía cardíaca, porque la tomografía es de menos costo y tiene poca radiación. Así es que, bueno, pues el paciente lo puede tolerar más rápido. Ahora, y también nos ayuda a ver el calcio rápidamente, si se ha calcificado o no el pericardio. Lo bueno de la resonancia es que en la resonancia tiene mejor vistas en cine, es decir, se ve en el circuito del corazón cómo se mueve el pericardio y puede medir más exactamente. Pero entre la tomografía para pericarditis constrictiva, la tomografía tiene los mismos valores. Entonces, vamos a ver cómo es este movimiento en una ecografía que he hecho a un paciente, o que se hizo a un paciente. Y miren la imagen, principalmente esto. ¿Ven cómo el septum se mueve como si fuera una hoja de papel de un lado hacia otro lado? Así no se debe mover el corazón. El músculo, ese es el septum, debe moverse sincrónicamente. Cuando se mueve asincrónicamente, nosotros le llamamos interdependencia o movimiento paradójico del septum. Y eso es un indicativo de pericarditis constrictiva que debemos investigar inmediatamente, hacer todos los parámetros para descartar que tenemos pericarditis constrictiva en un paciente que ha tenido una pericarditis anteriormente. Por lo tanto, eso es un criterio cuando a veces le digan, ¿has visto un bamboleo del septum o has visto un signo de interdependencia o has visto un movimiento anómalo del septum? Sí, eso es. Hay un síndrome que se llama el síndrome post-daño miocárdico, no o post-daño cardíaco. Esto es ya como cosas anexas al tratamiento que normalmente suelen presentarse cuando el paciente pues ha tenido un infarto, ha tenido una contusión o ha tenido pues un daño pues estructural en el tejido miocárdico. Entonces, las recomendaciones, por ejemplo, si el paciente ha tenido un infarto, es mantener utilizando la aspirina, porque en este caso ya no le vamos a cambiar la aspirina por AINES, sino mantener la aspirina, porque si un infarto le das AINES, le genera rompimiento de la pared ventricular. Entonces, en vez de ayudarlo, lo podemos perjudicar. Entonces, en este paciente es recomendado continuar con los antiagregantes, en este caso con el ácido acetil salicílico. ¿Se puede recomendar la colchicina en un proceso infarto que ha tenido? Sí, se puede dar con indicación 2B, sí se puede dar, no hay ninguna contraindicación al respecto, salvo la función renal. Y dos, doctor, tengo un familiar que lo han operado del corazón y usted me ha dicho que los operados del corazón pueden hacer una pericarditis postoperada. ¿Es cierto? Sí. Entonces, ¿qué dice la guía? La guía dice que se puede administrar colchicina durante un mes como forma preventiva, pero tiene una baja nivel de evidencia, 2A, o sea, no llega a ser 1, es 2A. Por lo tanto, hay un grupo de cirujanos que pueden utilizar esto, especialmente si han tenido antecedentes o si tienen factores que los predisponen, suelen utilizar la colchicina como parte de su tratamiento en el postoperatorio por un mes. Aquí les voy a dar el abordaje. Hay diferentes
procedimientos quirúrgicos, la ventana pericárdica y la pericardiotomía. Cuando decimos ventana pericárdica, en otras palabras, puede ser abriendo el pecho o puede ser a través de catéteres, como está aquí. Se meten como una endoscopia igual, pero en el pecho. Se hace una tipo de endoscopia torácica que se llama VATS, una toracoscopía, y esto podemos hacer una liberación, una ventana pericárdica. Entonces, vamos a ver un VATS. Ahora vamos a acabar. Ya acabamos, chicos, en un rato. Como pueden ver, el VATS normalmente se debe hacer guiando unos planos, se inyectan trócares y podemos ver aquí cómo se ingresa a la cavidad torácica. Aquí está, entrado con el VATS y empiezan utilizando las pinzas, tratan de liberar al corazón de la grasa que está alrededor. Entonces tienen que ir quemando la grasa poco a poco para que no dañen la circulación epicárdica. Entonces van quemando por electrofiguración y vamos a ir abriendo poco a poco, liberando de la grasa hasta llegar al pericardio, en este caso parietal. Aquí están entrando y están cortando la grasa para poder llegar al pericardio. Miren, aquí llegaron al pericardio. Una vez liberado del tejido adiposo, proceder a la toma de la biopsia para iniciar el procedimiento y luego el drenaje. Entonces, entran ahí, hacen un corte, están cortando el pericardio, la capa externa del pericardio, a través de un cateterismo, y de ahí van a tomar la muestra y por ahí también pueden meter un trocar. Miren cómo está el líquido que está acumulado, cómo se empieza a rebosar. Eso con un trocar se ingresa y se aspira ahí están aspirando para que pueda liberar todo el taponamiento o el líquido que está acumulado alrededor del corazón. Entonces, después de esto del trocar, van a ir cortando y van a dejar una gran apertura. No pueden dejar una apertura pequeña porque si es pequeña, solita eso se va a cerrar y si se cierra, otra vez operarlo de esa forma, pues no es lo conveniente. Se hace un corte grande, como pueden ver, miren, se ha hecho un corte, adentro está el corazón, cómo se está moviendo y siguen abriendo y van a cortar y van a sacar toda una estructura para que se analice en la biopsia. Al final han dejado una cavidad abierta del corazón, como su nombre dice, es una ventana pericárdica. Y al final queda de esta forma, abierto el corazón y nada más. Y salen y el paciente ya no va a necesitar estar semanas en hospitalización, pues todo se queda sin una injuria, sin cortar el esternón, como normalmente se hace. El alta hospitalaria es 48 horas, 24 48 horas, normalmente hacemos 48 horas y solamente quedan los puntos del ingreso del caso. ¿Han visto cómo era esa placa gigantesca? Eso fue el caso del paciente. Ahora, la pericardiotomía, cuando el corazón está muy lleno de calcio, todo está de calcio, en ese caso es mejor operar abriendo el tórax para poder sacar y ya empezar como si fuera una naranja, para que me entiendan, sacar todo el calcio que está alrededor y liberar al corazón, porque si está muy calcificado ya no van a poder hacer el VATS, que es el procedimiento por toracoscopía. Doctor, ¿las gestantes pueden hacer pericarditis? Sí, lamentablemente sí.
Las gestantes también, si tienen menos de 20 semanas o es más de 20 semanas. Yo les sugiero, y recuérdense siempre, si tienen más de 20 semanas, lo único que está permitido es el paracetamol y la prednisona. Y eso con algunas restricciones. Yo, preferentemente, paracetamol. Prednisola, salvo ciertas circunstancias que esté indicado o vean ya derrame pericárdico. Y menos de 20 semanas sí está permitido todo. Pero, pues nada, no, los riesgos siempre están presentes, así es que tener mucho cuidado. Y debe evitarse totalmente los AINES y totalmente la aspirina, pasadas las 20 semanas. Después del parto está permitido la terapia que normalmente siempre damos. Aquí en ninguna parte dice colchicina, así es que porque no hay evidencia en gestantes de que esto puede ayudar, inclusive los riesgos pueden ser mayores. Por lo tanto, cuidado si esto les viene en alguna pregunta en el ENAM. ¿Cuáles son los artículos más importantes para que se acuerden? Siempre es el COPI Trial. El COPI Trial es un estudio donde evidenciaron que la colchicina disminuye o mejora, perdón, para que sean en estos términos, mejora la supervivencia del paciente. Entonces, cuanto más meses doy, en los meses ha mejorado la supervivencia si doy colchicina. ¿Y qué me dice el estudio ECAP Trial? El ECAP Trial me dice que si yo doy colchicina a mi paciente, voy a darle también más sobrevida en pacientes y voy a disminuir la pericarditis recurrente. O sea, es para tratar la pericarditis recurrente y para evitar la pericarditis recurrente. Por lo tanto, la colchicina me va a dar más vida y me va a disminuir la recurrencia de las pericarditis en el futuro. Estos son los dos estudios más importantes que siempre deben estar en cabeza de ustedes para poder, pues, quizás en algún momento leer o indagar un poco más sobre el tema. Muy bien, eso ha sido el tema de hoy sobre el pericardio y sus complicaciones. Espero que haya sido de su gusto. Y bueno, pues chicos, nada, ahora solamente las preguntas o las dudas que hayan quedado pendientes para poder responderlas si es que hubieran. Ilan Joel. Buenas tardes, doctor Ilan, dígame. Buenas tardes, doctor. Quería saber si durante un derrame pericárdico se podría resultar también de una ulceración tras una disección de aorta en cuestiones a la aorta ascendente, si se podría ver después de la misma forma en el callado de la aorta. Aparte de un tratamiento no, quería también hacer una pregunta aparte para no hacerla después. Sobre si una persona es alérgica a los AINES, ¿también se aplicaría el mismo criterio o se cambiaría la medicación? Perfecto. Entonces, para la primera pregunta, exacto, cuando hay una disección aórtica y la disección aórtica cuando hay una disección se abre un flap y el flap hace que la sangre diseque la aorta, pero eso no se va a ir hacia afuera, eso está contenido, pero la disección tiene algunos componentes que se llama ulceración o perforación aórtica, que es una complicación de la disección o ruptura aórtica. Y en esos casos sí se pueden acumular líquido alrededor de todo el pericardio porque, como ya les mostré en la figura inicial, el tejido la membrana pericárdica cubre hasta una porción ascendente de la aorta. Por lo tanto, suelen acumularse. Y no solamente de la aorta, también de las coronarias. Por lo tanto, a veces también cuando hay ruptura de coronarias mientras están haciendo un cateterismo, se rompe la coronaria mientras están poniendo un stent, también eso puede generar un derrame pericárdico. Y bueno, pues eso. ¿Y qué pasa si el paciente es alérgico a los AINES? Muy bien.
No todas las personas son alérgicos a todos los AINES, en primer lugar. Hay personas que son alérgicos al ibuprofeno y no al naproxeno, o algunos pacientes son alérgicos en este caso, al naproxeno y no al ibuprofeno. En ellos puedes optar, porque los AINES de por sí pueden utilizarse. Se ha visto, hay algunos estudios que han utilizado naproxeno como parte del tratamiento, han ido bastante bien, pero ¿para qué irnos a otro esquema de terapéutica? En AINES podríamos utilizar la aspirina. La aspirina de por sí no es un AINES y nos permite mantener el tratamiento consensuado, donde sí hay bastante información, bastantes trabajos al respecto. Entonces podría optar por darle aspirina al paciente. Lo penoso es que si el paciente pues es alérgico a la aspirina y es alérgico al AINES, ahí sí sería un problema, y en este caso ahí tendría que optar por un tema que se llama desensibilización a la aspirina. Es decir, nosotros tenemos protocolos que vamos dando dosis bajas de aspirina hasta aumentarle la dosis máxima, desensibilizarlo, y después ya se queda con un tratamiento con aspirina y no pasa nada. Pero igual, si es que no hay experiencia en eso en su centro hospitalario, o no han tenido pacientes que hayan manejado, pues es mejor solamente dejarles pues su paracetamol y su colchicina como su tratamiento, y dado la circunstancia que solamente están, pasarían a la segunda línea eh, con prednisona si es que el paciente no ha mejorado a la semana. A ver, vamos a ver. Sí. Muy bien. A ver, me acaban de hacer una pregunta. ¿De qué depende el NNT? La doctora Andrei. El NNT es una prueba estadística, doctora. Es un análisis estadístico. Es decir, lo que hacen es evalúan a un grupo, a una cantidad de pacientes, les dan entre placebo y les dan entre el fármaco. Y van viendo, estadísticamente hablando, van viendo a cuántos de ellos, cada cuánto grupo de ellos que les doy, les voy a mejorar. Entonces, es un valor estadístico que nos dice que dependiendo del valor del NNT, voy a recuperar uno, o voy a sanar uno, o mi fármaco me va a ayudar en ese uno. Por lo tanto, el NNT es un indicador de respuesta al fármaco, para que me entiendan, y cuanto más bajo es el NNT, es mejor, porque si el NNT sale 1, quiere decir que de cada uno que trato, uno se mejora, o de cada 2 que trato, uno se mejora. Entonces, me convendría que el NNT sea mejor. En este caso, los NNT en los estudios han sido entre 3 y 5, que de por sí son valores muy bajos y bastante buenos. Acá mi colega José Julio me pregunta también, ¿en cuánto tiempo se considera la prednisona en el tratamiento para ir reduciendo la dosis? Muy bien, la prednisona, para reducir la dosis, tenemos que ir bajándola progresivamente. Aquí les he dejado una tabla para que vean. Yo les recomiendo que sea cada semana. Cada semana. En una semana si inicio con 50, a una semana le doy a la dosis de 10 miligramos al día, y la pauta le quito 10 miligramos porque la dosis 0,5 por kilo, le voy a reducir a la semana 10 miligramos. A la siguiente semana 5 miligramos y a la otra semana 2,5 miligramos. Normalmente, como la pauta de la prednisona es entre 2 o hasta 3 semanas, que sugerentemente damos 2 semanas en promedio, es el tiempo que se puede variar. Ahora, si son pacientes crónicos que tienen que tomar corticoides permanentemente, pues esto ya quedaría un poquito dependiente de la enfermedad. En este caso ya no podría ser una supresión
tan brusca o quitarle el fármaco si, digamos, es un lupus y el paciente necesita utilizar el corticoide para el lupus. Entonces ya quedaría un poco en el manejo del reumatólogo y llegar a su dosis terapéutica para mantener la enfermedad de su lupus. Muy bien, muy bien. Ok, José Julio, muy bien. Chicos, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Ajá. Bueno, de todas formas, chicos, para mí ha sido muy gratificante poder darles esta charla, en especial pues porque es un tema muy frecuente que se ve en nosotros que vemos en emergencia. Y bueno, pues, y lo más importante es que traten de sacarle provecho a la charla. Y no se olviden de leer lo que es enfermedad pericárdica, estudien, repasen la parte terapéutica para que ustedes no tengan problemas cuando tengan que administrar la medicación, pues es un problema muy frecuente que a veces se presenta y a veces solamente le damos la mitad de la terapia y eso hace que la evolución de nuestros pacientes no puedan ser la mejor óptima. Entonces, les invoco a que puedan leer un poco más y se enamoren un poco más de la cardiología como lo hacemos nosotros. Un gusto, chicos, colegas, nos estaremos viendo más adelante según cómo estén programadas las actividades académicas con vosotros. Aquí alguien me ha escrito algo. Muy bien. Acá, perfecto.